El viento aullaba por los estrechos callejones de New Armstrong, el mayor asentamiento humano del lejano planeta Ceres, Prime. Los letreros de neón parpadeaban, arrojando un resplandor fantasmal sobre las calles empapadas por la lluvia. Entre la bulliciosa multitud de humanos y varias especies alienígenas, una figura se destacaba, sus rasgos oscurecidos por una capucha hecha jirones. Lena, una alienígena del planeta Tarnas, sostenía a su hijo con fuerza contra su pecho. Su corazón latía con una mezcla de miedo y desesperación. Su gente era conocida por su llamativa piel azul y ojos luminiscentes, características que la hacían destacar incómodamente en la colonia dominada por humanos. El niño, de apenas 3 años terrestres, agarraba una muñeca desgastada, con los ojos abiertos de inocencia y confusión. Lena se acercó a un bar destartalado, cuyo letrero parpadeaba con las palabras «El cometa borracho». Dudó en la entrada, respirando profundamente para calmar sus nervios. El bar era famoso por su clientela ruda, pero también era un lugar donde uno podía encontrar oídos dispuestos por el precio justo. Lena empujó la puerta y entró, escudriñando la habitación tenuemente iluminada. Los clientes eran una mezcla de humanos y alienígenas, cada uno perdido en su propio mundo de bebida y desesperación. Lo vio en la esquina, un humano conocido entre los lugareños como el capitán Rick Mason. Mason era un capitán de barco de carga que frecuentaba las rutas comerciales entre las colonias. Su reputación de imparcialidad, junto con su afición por las culturas alienígenas, había llegado incluso a los desesperados oídos de Lena. Reuniendo su coraje, Lena se acercó a él, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Capitán Mason?», preguntó tentativamente. Rick levantó la vista, entrecerrando los ojos, mientras evaluaba la figura que tenía delante. Se fijó primero en el niño, luego en los inconfundibles rasgos de Tarnas. «¿Sí? ¿Puedo ayudarle?», respondió su tono cauteloso pero no cruel. La voz de Lena tembló mientras hablaba. Sus palabras se precipitaron con urgencia. «Necesito su ayuda, señor. Debo abandonar Ceres Prime y no tengo a nadie más a quien recurrir. He oído que eres un hombre que podría escuchar una súplica como la mía». La expresión de Rick se suavizó ligeramente. «¿Por qué vienes a mí? ¿Y por qué abandonas Ceres Prime?», preguntó. La curiosidad la despertó. Lena se mordió el labio. Su mirada recorrió la habitación antes de volver a fijarse en Rick. «Busco a alguien que me tome como concubina, señor. Traigo a mi hijo conmigo y pido protección a cambio. Puedo trabajar. Puedo ayudar en su nave», explicó apresuradamente. Las palabras brotaron en una mezcla de esperanza y desesperación. El bar quedó en silencio por un momento, la gravedad de su solicitud flotando pesadamente en el aire. Rick suspiró, frotándose la frente. «Es una petición difícil», murmuró. «¿Por qué yo? ¿Por qué este arreglo?». Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas. Sus manos temblaban mientras sostenía a su hijo más cerca. «Mi planeta, Tarnas, ha sido invadido por mi familia. Fueron asesinados. Escapé con mi hijo y ahora me persiguen. Necesito seguridad, un lugar al que llamar hogar. Se sabe que eres un buen hombre, capitán. No me queda nada más que mi esperanza en ti». Rick guardó silencio, su mirada intensa mientras consideraba sus palabras. La difícil situación de los refugiados no era nueva para él, pero la solicitud personal de concubinato era inusual y estaba plagada de complicaciones. Sin embargo, al mirar los ojos suplicantes de Lena, sintió una punzada de empatía. «Quédate aquí por ahora. Déjame pensarlo», dijo finalmente, haciendo una señal al camarero para que le trajera algo caliente a Lena. Mientras la veía agradecerle con un asentimiento, Rick no pudo evitar preguntarse sobre el curso de acción que estaba a punto de considerar. Su vida, ya complicada por los peligros de los viajes espaciales, estaba a punto de entrelazarse con el destino de una mujer alienígena y su infancia. A medida que la noche se profundizaba, Lena abrazó a su hija, susurrándole promesas de seguridad y una nueva vida, mientras Rick Mason se recostaba, perdido en sus pensamientos. Su decisión pesaba mucho en su conciencia. Las habitaciones de Rick eran estrechas, una pequeña habitación iluminada por el suave resplandor de los paneles de control y una única luz tenue en lo alto. Se sentó en su escritorio, cubierto de mapas estelares y manifiestos de carga. La imagen de Lena y su hijo se grabó a fuego en su mente. Se había encontrado con muchos refugiados en sus viajes, cada uno con una historia que le remordía la conciencia.
Pero la petición de Lena era particularmente compleja. La idea de llevarla a ella y a su hijo con sus concubinas estaba cargada de implicaciones morales y prácticas. Pero su desesperación era palpable, su situación era desesperada. Después de horas de deliberación, Rick llamó a Lena a sus aposentos. Ella entró tímidamente, con su hijo ahora dormido en sus brazos, envuelto en una manta improvisada. Rick le hizo un gesto para que se sentara. «Lina, he pensado en tu situación», comenzó con voz tranquila. «Estoy dispuesto a ayudarte, pero no como concubina. Puedo ofrecerte asilo a bordo de mi nave como parte de mi tripulación. Trabajarás para tu sustento y tu hijo estará a salvo. Esa es mi oferta». Los ojos de Lena se abrieron, una mezcla de alivio y sorpresa cruzó su rostro. «¿Harías eso? ¿Nos acogerías sin las otras condiciones?» «Sí», afirmó Rick, «pero debes entender que la vida a bordo de un barco de carga no es fácil. A menudo atracamos en puertos poco amigables y cada miembro de la tripulación debe hacer su parte». «Puedo trabajar», respondió Lena rápidamente con voz firme. «Tengo habilidades». Fui botánica en Tarnas. «Puedo manejar tus barcos». «Los suministros de alimentos se ocupan de cualquier planta o sistema biótico que tengas». Rick asintió, impresionado por su disposición a adaptarse. «Muy bien. Tenemos un trato entonces. Partiremos hacia el cinturón de Céfiro en 3 días. Prepara todo lo que necesites». Cuando Lena salió de sus aposentos, una leve sonrisa asomó a sus labios. La primera señal de esperanza que Rick había visto desde su encuentro. Pero mientras observaba su figura alejarse, Rick no pudo evitar la sensación de que la decisión de llevar a Lena y a su hijo a bordo traería consecuencias imprevistas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Lena demostró ser una estudiante rápida, familiarizándose con las operaciones de la nave e integrándose en la tripulación. Su experiencia en botánica fue una bendición inesperada, mejorando la eficiencia de sus sistemas de producción de alimentos. Sin embargo, para gran deleite de la tripulación, la dinámica dentro de la tripulación cambió sutilmente. Algunos sospechaban de la rápida aceptación de Lena y su herencia alienígena. Los susurros llenaron los pasillos, alimentados por una mezcla de xenofobia y desconfianza. Rick hizo lo mejor que pudo para calmar los rumores, pero sabía que tomaría tiempo para que Lena fuera aceptada por completo. A medida que la nave se acercaba al cinturón Zephyr, un notorio punto caliente para piratas, la tensión a bordo aumentó. Rick convocó una reunión con su tripulación superior. «Estamos a punto de entrar en una zona de alto riesgo. Necesito que todos estén lo mejor posible», anunció Rick, escaneando la habitación en busca de cualquier signo de disenso. «Lena ha demostrado su valía y espero que todos la traten como a cualquier otro miembro de la tripulación». «¿Eso se entiende?». Los murmullos ascendieron, llenaron la habitación, pero Rick llamó la atención de su viejo amigo y segundo al mando, Jax, quien no parecía convencido. Después de la reunión, Jax confrontó a Rick en privado. «¿Estás seguro de ella, Rick? Es una buena trabajadora». «Sí, pero su presencia aquí ha cambiado las cosas. Ha puesto a la gente nerviosa». Rick suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Ella está aquí porque necesita protección, Jax. No somos solo transportadores de carga. A veces somos transportadores de esperanza. Dale tiempo. Ella les demostrará lo que vale». Cuando la nave entró en el cinturón Zephyr, todos los ojos estaban puestos en los escáneres. La tensión era palpable. Lena trabajaba en silencio. Su hijo ahora estaba al cuidado de un ingeniero anciano que se había encariñado con el niño. La pequeña apariencia de normalidad a bordo de la nave era una frágil burbuja suspendida precariamente en la vasta e indiferente extensión del espacio. Mientras la nave atravesaba el denso campo de asteroides del cinturón Zephyr, las alarmas de proximidad sonaban de forma intermitente, lo que aumentaba la ya tensa atmósfera. Rick maniobraba con destreza. Sus años de experiencia como piloto eran evidentes mientras evitaba colisión tras colisión. Lena observaba desde su puesto, monitoreando los sistemas de soporte vital y las bahías botánicas, su mente acelerada con cada alarma. De repente, la nave se sacudió violentamente, arrojando a los miembros de la tripulación de sus asientos. Rick gritó órdenes, su voz calmada pero urgente. «Informe de estado». «¿Qué fue eso?» «Golpeado». Jack corrió hacia los sensores. «Tenemos compañía, Rick. Parece un esquife pirata. Nos están llamando». En la pantalla principal apareció el rostro sombrío de un pirata, sus rasgos marcados por cicatrices prácticas,
pero su desesperación era palpable. Su situación era desesperada. Después de horas de deliberación, Rick llamó a Lena a sus aposentos. Ella entró tímidamente, con su hijo ahora dormido en sus brazos, envuelto en una manta improvisada. Rick le hizo un gesto para que se sentara. «Lena, he pensado en tu situación», comenzó con voz tranquila. «Estoy dispuesto a ayudarte, pero no como concubina. Puedo ofrecerte asilo a bordo de mi nave como parte de mi tripulación. Trabajarás para tu sustento y tu hijo estará a salvo. Esa es mi oferta». Los ojos de Lena se abrieron. Una mezcla de alivio y sorpresa cruzó su rostro. «¿Harías eso? ¿Nos acogerías sin las otras condiciones?» «Sí», afirmó Rick, «pero debes entender que la vida a bordo de un barco de carga no es fácil. A menudo atracamos en puertos poco amigables y cada miembro de la tripulación debe hacer su parte». «Puedo trabajar», respondió Lena rápidamente, con voz firme. «Tengo habilidades. Fui botánica en Tarnas. Puedo manejar tus barcos. Los suministros de alimentos se ocupan de cualquier planta o sistema biótico que tengas». Rick asintió, impresionado por su disposición a adaptarse. «Muy bien. Tenemos un trato entonces. Partiremos hacia el cinturón de Céfiro en 3 días. Prepara todo lo que necesites». Cuando Lena salió de sus aposentos, una leve sonrisa asomó a sus labios, la primera señal de esperanza que Rick había visto desde su encuentro. Pero mientras observaba su figura alejarse, Rick no pudo evitar la sensación de que la decisión de llevar a Lena y a su hijo a bordo traería consecuencias imprevistas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Lena demostró ser una estudiante rápida, familiarizándose con las operaciones de la nave e integrándose en la tripulación. Su experiencia en botánica fue una bendición inesperada, mejorando la eficiencia de sus sistemas de producción de alimentos. Sin embargo, para gran deleite de la tripulación, la dinámica dentro de la tripulación cambió sutilmente. Algunos sospechaban de la rápida aceptación de Lena y su herencia alienígena. Los susurros llenaron los pasillos, alimentados por una mezcla de xenofobia y desconfianza. Rick hizo lo mejor que pudo para calmar los rumores, pero sabía que tomaría tiempo para que Lena fuera aceptada por completo. A medida que la nave se acercaba al cinturón Zephyr, un notorio punto caliente para piratas, la tensión a bordo aumentó. Rick convocó una reunión con su tripulación superior. «Estamos a punto de entrar en una zona de alto riesgo. Necesito que todos estén lo mejor posible», anunció Rick, escaneando la habitación en busca de cualquier signo de disenso. «Lena ha demostrado su valía, y espero que todos la traten como a cualquier otro miembro de la tripulación. ¿Eso se entiende?» Los murmullos ascendieron, llenaron la habitación. Pero Rick llamó la atención de su viejo amigo y segundo al mando, Jax, quien no parecía convencido. Después de la reunión, Jax confrontó a Rick en privado. «¿Estás seguro de ella, Rick? Es una buena trabajadora». «Sí, pero su presencia aquí ha cambiado las cosas, ha puesto a la gente nerviosa». Rick suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Ella está aquí porque necesita protección, Jax. No somos solo transportadores de carga. A veces somos transportadores de esperanza. Dale tiempo. Ella les demostrará lo que vale». Cuando la nave entró en el cinturón Zephyr, todos los ojos estaban puestos en los escáneres. La tensión era palpable. Lena trabajaba en silencio. Su hijo ahora estaba al cuidado de un ingeniero anciano que se había encariñado con el niño. La pequeña apariencia de normalidad a bordo de la nave era una frágil burbuja suspendida precariamente en la vasta e indiferente extensión del espacio. Mientras la nave atravesaba el denso campo de asteroides del cinturón Zephyr, las alarmas de proximidad sonaban de forma intermitente, lo que aumentaba la ya tensa atmósfera. Rick maniobraba con destreza. Sus años de experiencia como piloto eran evidentes mientras evitaba colisión tras colisión. Lena observaba desde su puesto, monitoreando los sistemas de soporte vital y las bahías botánicas, su mente acelerada con cada alarma. De repente, la nave se sacudió violentamente, arrojando a los miembros de la tripulación de sus asientos. Rick gritó órdenes, su voz calmada pero urgente. «Informe de estado». «¿Qué fue eso?» «Golpeado». Jack corrió hacia los sensores. «Tenemos compañía, Rick. Parece un esquife pirata. Nos están llamando». En la pantalla principal apareció el rostro sombrío de un pirata, sus rasgos marcados por cicatrices. Era una señal de socorro, débil y apenas descifrable, pero inconfundible en su petición de ayuda. «Esta es la nave de investigación Athena, bajo ataque por fuerzas desconocidas. Coordenadas adjuntas. Se requiere asistencia inmediata».
Rick miró alrededor del puente, evaluando la reacción de la tripulación. Había una vacilación palpable. Responder a las señales de socorro en este sector era a menudo una aventura peligrosa, potencialmente una trampa o una misión inútil que conducía a algo más que una pérdida financiera. Podemos hacerlo en unas pocas horas a toda velocidad, notó Jax, mirando las coordenadas. Pero está fuera de nuestro camino, y no hay forma de saber qué nos espera. Lena, que había estado monitoreando sus sistemas agrícolas, levantó la mirada bruscamente. Tenemos que ayudarlos. Podríamos ser nosotros los que pidamos ayuda la próxima vez. Rick asintió. Considerando sus palabras, sintió el peso de la orden con fuerza. En momentos como estos traza un rumbo. ¡Jaxie! Vamos a entrar. Lena, prepara la bahía médica por si acaso. Tendremos que estar preparados para cualquier cosa. A medida que la nave alteraba su curso, la tensión aumentaba. Rick informó a la tripulación sobre posibles escenarios, desde una simple operación de rescate hasta una emboscada de piratas espaciales o alienígenas hostiles. Lena trabajó diligentemente en la bahía médica, organizando suministros y equipo. Sus experiencias anteriores en situaciones de crisis salieron a la luz. Las coordenadas de la Athena los llevaron a un cinturón de asteroides remoto. El campo de escombros hacía que la navegación fuera traicionera. La nave de investigación estaba a la deriva entre los asteroides, su casco marcado y picado por el ataque. No había otras naves visibles, pero eso ofrecía poco consuelo. Los atacantes podrían estar acechando cerca, camuflados u ocultos detrás de asteroides más grandes. Rick maniobró la nave con cuidado, acercándose a la Athenae. No hay señales de vida, murmuró Jax, escaneando la nave dañada. Pero hay energía. El soporte vital aún podría estar funcionando. Se reunió un equipo de rescate, con Rick al frente y Lena incluida por su experiencia médica. Subieron a bordo de la Athena a través de un tubo de atraque. El silencio de la nave dañada resonaba siniestramente a su alrededor. El interior estaba oscuro. Las luces de emergencia proyectaban largas sombras mientras se movían por los pasillos. Encontraron supervivientes. Un puñado de investigadores se apiñaron en la bahía médica, con heridas que variaban de leves a críticas. Lena entró en acción, evaluando las condiciones y administrando primeros auxilios. Rick interrogó a los investigadores sobre sus atacantes, que resultaron ser una banda merodeadora de carroñeros conocidos por atacar naves aisladas. Necesitamos llevar a esta gente de vuelta a nuestra nave rápido, decidió Rick, una vez que Lena confirmó que los supervivientes podían ser trasladados. Jax, estate atento a esos carroñeros. La transferencia fue tensa pero sin incidentes, y pronto estuvieron de vuelta a bordo de su nave, los supervivientes a salvo por ahora, mientras abandonaban el campo de asteroides. Rick no podía quitarse de encima una persistente sospecha. El ataque había sido brutal pero no minucioso. Era como si los carroñeros se hubieran asustado o llamado. «Mantengamos la guardia en alto», le dijo a la tripulación. «No me gusta cómo se desarrolló todo esto». Lena se quedó al lado de los supervivientes, atendiendo sus heridas. Su presencia era una fuerza tranquilizadora. Rick la observó, viendo con qué naturalidad asumía el papel de cuidadora. Estaba claro que ahora era más que un miembro más de la tripulación. Era vital para la estructura de su comunidad. Mientras las estrellas pasaban velozmente, Rick reflexionó sobre los acontecimientos del día. Habían asumido un riesgo importante, pero había valido la pena. No solo en vidas salvadas, sino en el fortalecimiento de los lazos entre su tripulación. Sintió un optimismo cauteloso, una sensación de que, fueran cuales fueran los desafíos que les aguardaran, estaban mejor equipados para afrontarlos juntos. La tripulación de la nave adoptó una rutina vigilante. El reciente rescate los había dejado más conscientes de los peligros que acechaban en el espacio inexplorado. Rick se encontró comprobando con frecuencia el radar en busca de naves no identificadas, un hábito nacido del reciente encuentro con los carroñeros. El silencio que siguió a su partida del campo de asteroides se sintió incómodo. La tensión de esperar a que cayera otro zapato era palpable entre la tripulación. En la bahía médica, Lena continuó cuidando a los investigadores rescatados. Su presencia tranquilizaba a los heridos. Sus habilidades como botánica habían sido invaluables en el cultivo de plantas medicinales a bordo de la nave, mejorando su capacidad para tratar varias dolencias. Al observarla, Rick sintió una renovada apreciación por su versatilidad y resistencia. Mientras tanto,
Una tormenta se estaba gestando en otro sector del espacio. Sin que Rick y su tripulación lo supieran, los carroñeros con los que se habían encontrado habían informado la ubicación de la nave de Rick a un adversario más peligroso, un señor de la guerra que controlaba varias rutas comerciales clave. El señor de la guerra, intrigado por los rumores de una nave capaz de navegar y sobrevivir en condiciones peligrosas, vio una oportunidad no solo de saquear, sino de capturar una nave que pudiera reforzar su flota. De regreso a la nave, mientras se acercaban a una conocida estación comercial, Rick convocó una reunión para discutir su próximo movimiento. Necesitamos descargar parte de nuestra carga y reabastecernos, pero mantente alerta. No somos los únicos que frecuentamos estas estaciones y, después de la última incursión, deberíamos asumir que podríamos estar entrando en un entorno poco acogedor. Lena, ahora más involucrada en discusiones estratégicas, sugirió que podríamos usar las instalaciones de la estación para mejorar nuestras defensas. He notado que algunos de los equipos podrían necesitar refuerzos, especialmente si vamos a seguir tomando riesgos como lo hemos estado haciendo. Jax, mirando los registros de armamento de la nave, estuvo de acuerdo en que ella tiene razón. Algunos de nuestros sistemas están obsoletos. Unas cuantas actualizaciones podrían darnos la ventaja que necesitamos para mantenernos a salvo. En la estación comercial, la atmósfera bullía de comercio y conversación. Rick y su tripulación se movieron entre la multitud, alerta a cualquier señal de problemas. Lena se mantuvo cerca, sus ojos escaneando la variedad de bienes en los rostros de aquellos que pasaban. Fue aquí, en medio del ajetreo del comercio y el intercambio de bienes, que Rick sintió la intensidad de la vasta red de supervivencia y dependencia del espacio. Mientras negociaban por piezas y provisiones, una figura sigilosa los observó desde las sombras. Este espía, un mercenario del señor de la guerra, tomó nota de sus compras y del estado de su nave. Una vez que Rick y su tripulación abandonaron la estación, el espía envió un informe detallado a su maestro, quien comenzó a trazar un rumbo para interceptar la nave de Rick. Con la nave reabastecida y ligeramente mejorada, partieron de la estación sin darse cuenta de los ojos que habían seguido cada uno de sus movimientos. Rick sintió una sensación de logro. Estaban mejor preparados, eran más robustos. Pero a medida que se alejaban de la bulliciosa estación, la fría realidad del espacio se instaló a su alrededor. Ninguna preparación podía garantizar la seguridad en la vasta e indiferente extensión. El estado de ánimo en la nave era cautelosamente optimista. Se habían enfrentado a numerosos desafíos y emergieron más fuertes cada vez. Sin embargo, mientras fijaban su rumbo hacia el siguiente sector, Rick no pudo evitar sentir el peso de la responsabilidad. Sabía que la galaxia estaba llena de amenazas invisibles y que cada elección que hiciera podía traer peligro o liberación. Mientras las estrellas pasaban, un centinela silencioso las vigilaba. El universo era un tapiz de luz y sombra. Cada hilo era una posible línea de vida o una trampa. El viaje de la nave a través del cosmos los acercó a los límites del espacio cartografiado, donde las líneas entre aliados y enemigos se difuminan como las estrellas. A velocidad de la luz, Rick mantenía una vigilancia vigilante, sus instintos agudizados por los últimos encuentros cercanos. La moral de su tripulación era alta, pero también lo era el nivel de alerta. A medida que se verificaban y volvían a verificar todos los pings de los sensores, la integración de Lena en la tripulación se había profundizado. Su papel ya no era el de una simple superviviente, sino una piedra angular del funcionamiento de la nave. Su hijo, ahora familiarizado con los pasillos de la nave y su gente, trajo una sensación de normalidad y hogar a la tripulación, un consuelo poco común en el vacío del espacio. A medida que se acercaban a una nebulosa conocida por sus anomalías electromagnéticas, los sistemas de comunicación de la nave comenzaron a parpadear de forma intermitente. Rick ordenó una comprobación de diagnóstico, sospechando que las propiedades de la nebulosa podrían estar afectando a su equipo. Sin embargo, la verdadera amenaza acechaba más allá del alcance de sus sensores, camuflada por los densos gases de la nebulosa. El señor de la guerra, tras recibir el informe detallado de su espía, había enviado una nave de ataque rápido diseñada para enfrentamientos rápidos y letales. Cuando la nave de Rick entró en la nebulosa, la nave del señor de la guerra la siguió.
utilizando la cobertura natural para acercarse sin ser detectada. Dentro de la nave, Lena estaba en el invernadero, cuidando sus plantas, cuando el primer temblor sacudió la nave. Las alarmas sonaron y las luces parpadearon cuando un impacto directo atravesó el casco exterior. Rick corrió hacia el puente gritando órdenes. «Escudos arriba. Jax, consígueme una imagen ahora». Jax se apresuró a ajustar los sensores, empujándolos para penetrar la interferencia de la nebulosa. Es una nave de asalto, armada hasta los dientes. Parece que nos estaban esperando. Rick apretó los dientes. Maniobras evasivas. «Lena», asegura la bahía médica y el invernadero. «Necesitamos a todos a bordo». La tripulación entró en acción. Su entrenamiento bajo el mando de Rick se convirtió en movimientos precisos y deliberados. La nave se retorció y giró a través de la nebulosa, esquivando el bombardeo implacable de los asaltantes. Lena aseguró a su hijo con el ingeniero, luego ayudó a estabilizar a los heridos, sus manos firmes a pesar del caos. Mientras se libraba la batalla, Rick ideó un plan, ya que se preparó para desplegar el PEM. «Necesitaremos cada pizca de sorpresa de nuestro lado». Jax asintió, configurando el dispositivo de pulso electromagnético, un arma de último recurso que podría desactivar los sistemas electrónicos dentro de un pequeño radio. El tiempo era crítico, ya que también paralizaría momentáneamente su nave. Con una respiración profunda, Rick vio al asaltante acercarse a su posición. Ahora Jax desplegó el PEM, una ola silenciosa de energía que barrió la nebulosa. Ambas naves se oscurecieron, flotando momentáneamente como metal muerto en el espacio. El silencio era sofocante. Cada segundo se extendía interminablemente mientras la tripulación esperaba en la oscuridad. La energía regresó primero a la nave de Rick. Los sistemas se reiniciaron más rápido. Debido a su preparación previa para tal escenario, el asaltante aún estaba atrapado en las consecuencias, luchando por recuperar el control. «Apunten a sus motores. Asegurémonos de que no nos sigan», ordenó Rick, su voz tranquila pero feroz. Los artilleros apuntaron y con un disparo preciso desactivaron los sistemas de propulsión de los asaltantes. Cuando la nave de Rick salió de la nebulosa, el asaltante quedó a la deriva, un centinela silencioso que advertía contra una mayor persecución. Con la amenaza inmediata neutralizada, Rick se dirigió a su tripulación, el orgullo evidente en su tono. «Bien hecho a todos. No solo estamos sobreviviendo aquí, estamos aprendiendo a prosperar». La tripulación vitoreó. El alivio y el triunfo se mezclaron en el aire. Lena abrazó a su hijo con fuerza, agradecida por la seguridad que habían encontrado entre las estrellas con Rick y su tripulación. Mientras reanudaban su curso, la nave, un faro de resiliencia, siguió navegando, su viaje a través del cosmos marcado por un rastro de luz contra el velo sombrío del espacio.